Sean todos bienvenidos, muy buenas tardes ya en este momento, son las 12 en punto de la tarde de este domingo 5 de diciembre de 2021. Damos la más cordial bienvenida a todos aquellos que están presentes hoy aquí en este Ministerio de las Naciones para Cristo y también damos la más cordial bienvenida a todos aquellos que nos están sintonizando a través del internet aquí en la República Mexicana, en los diversos grupos que hay. En Pachuca damos un cordial saludo también. El día de ayer tuvimos una jornada para jóvenes de gran bendición. Saludos a todos hermanos que nos están recibiendo. Tuvimos el privilegio de poder compartir la palabra con un grupo de aproximadamente 50 jóvenes, 40, 50 jóvenes, y Dios nos bendijo mucho. Y también damos la bienvenida a todos aquellos que nos reciben en el exterior de la República, en Estados Unidos, en los países aledaños que hay aquí en el continente americano, y también sabemos que hay personas que están sintonizando esta señal en otros países del mundo, en Sudamérica, en África, en Europa. También tenemos personas que nos han mandado saludos y le pedimos, si usted es de algún país lejano, nos bendeciría mucho saber que la palabra está llegando lejos de nuestro país para poder bendecirle. Así que hoy vamos a compartir la palabra de Dios. Quiero hablar de un texto. Vamos a leer Santiago capítulo 3, versículo 2. Santiago capítulo 3, versículo 2. Dice la palabra de Dios lo siguiente: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo, dice la Escritura. Vuelvo a leer. Libro del apóstol Santiago, dice, porque todos ofendemos muchas veces. Es una verdad de la naturaleza humana, dice la Escritura. Si alguno no ofende en palabra, específicamente está refiriéndose a un punto en particular, dice, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Parte de la naturaleza humana tiene que ver precisamente con el error, con el equivocarse, con el hacer, con el decir, sobre todo cosas que a veces no tenían que haber sido dichas, cosas que no tenían que haberse expresado. Y aun cuando alguien viene a Cristo, existe esa lucha continua todavía en que la persona tiene que dar lugar al Espíritu y cada vez menos lugar a su carne. La Biblia en Romanos 7 y Romanos 8 habla precisamente. No habla de una práctica del pecado, no habla de una vida en pecado, porque eso precisamente es la obra que Dios hace. Viene a deshacer las obras del diablo, viene a traer un perdón y viene a traer una libertad, como hoy estábamos cantando en la alabanza. Sin embargo, permanece todavía las tentaciones, permanece todo aquello que aprendimos de nuestro carácter cuando estuvimos lejos de Dios, y aun cuando hemos caminado con Cristo, permanecen todavía cualidades del carácter en que debemos clamar a Dios: Señor, que muera yo y que vivas tú, que huela más yo a ti y menos a mí, que pueda yo menguar y que tú puedas crecer. Y en este sentido en particular, el apóstol Santiago escribe diciendo: todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, dice, cuando alguno ha logrado, por la gracia de Dios obviamente, porque esto no se puede alcanzar por ninguna virtud humana, ni por ningún estudio, cuando alguno logra alcanzar una vida en la cual por la gracia de Dios consigue no ofender nunca en palabra, siempre cuidar sus palabras, sus pensamientos, sus dichos, dice, este es varón perfecto. Y Jesucristo fue un varón perfecto y Él nos pide que caminemos para parecernos a Él. Y este es uno de los aspectos precisamente que quiero abordar, porque la más frecuente fuente de problemas, divisiones, altercados en todos los ámbitos de la vida, familiares, laborales, de vecinos, en cualquier área del mundo, tiene que ver con las palabras. Y frecuentemente cuando palabras salen de la boca de una persona y no son las palabras correctas en el momento correcto, e incluso a veces sin existir la intención de ofender a alguien, a veces las palabras pueden ser tomadas de tal forma que alguien se pueda sentir ofendido, aunque la intención no era ofender nunca a la persona. Y dice la Escritura que entonces, cuando eso ocurre,
Y cuando llegamos a sentirnos de alguna forma ofendidos, aludidos a alguna palabra descomedida, no correcta, Dios nos va a pedir algo. Yo hoy quiero hablar precisamente de este tema que lo he titulado Practicando el perdón bíblico. Practicando el perdón bíblico. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios su ayuda. Es un tema en el cual quiero abordar primeramente 9 ideas incorrectas sobre el perdón que hacen que muchas personas digan yo no voy a perdonar por esto y son diversos argumentos que son incorrectos y voy a explicar por qué son incorrectos y después voy a hablar de 5 puntos acerca de lo que el perdón bíblico implica o qué es lo que nos pide Dios hacer conforme a su palabra para que realmente podamos practicar el perdón bíblico. ¿Por qué? Porque te vas a enfrentar a una verdad. Va a haber siempre alguien que por una razón u otra te va a ofender con su boca. Lo peor es cuando alguien lo hace con intención. Sí, eso sería lo más terrible. Que alguien lo haga, pero lo haga con la intención de ofender. Pero muchas veces incluso ocurre que sin la intención, aún así, llega a haber diferencias, llega a haber situaciones. Las iglesias no están exentas de eso también. Y por esa causa tenemos que aprender qué es el perdón bíblico y qué nos pide la Escritura cuando hablemos de ello. Vamos a orar y vamos a pedir a Dios que nos ayude en este tema. Señor y Dios, te damos muchas gracias porque sabemos, Dios mío, que tú estás en este lugar. Porque sabemos, Señor, que nos has bendecido con tu presencia ya, pero necesitamos aún el pan de vida, Dios mío. Necesitamos el alimento para nuestra alma. Hoy queremos aprender de ti, Señor, que eres el ejemplo máximo y perfecto sobre el perdón. Aquel que expresó, perdónales porque no saben lo que hacen, aún en el mismo juicio y sufriendo una condena como inocente. Tú nos puedes enseñar solamente, Dios mío, cómo tenemos que vivir a fin de que esta situación no sea una piedra o sea un obstáculo tan alto y tan grande que nos impida caminar contigo y alcanzar aquel lugar el cual tú ya has preparado para que estemos contigo, Señor. Por favor, enséñanos con tu palabra, alúmbranos, alumbra nuestro entendimiento y permite que las tinieblas que hay puedan disiparse, Señor, por la luz de tu Espíritu. Te lo pido, por favor, habla a cada uno conforme a su necesidad y te pido, por favor, ayúdame a transmitir este tema tan delicado, tan difícil, Señor, pero tan necesario, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a leer Mateo 18, versículo 15 al 22. Aquí vamos a encontrar la base de lo que Jesús enseñó que teníamos que hacer cuando ocurriese uno de estos eventos que inevitablemente van a ocurrir. ¿Cuál? El que alguien, de alguna forma, con intención, sin intención, porque oigamos algo también, nos ofenda. ¿Qué tenemos que hacer entonces? ¿Qué dice la Biblia? Los hombres resuelven este tipo de cosas de formas a veces no muy correctas, que a veces en lugar de resolver complican más todavía las situaciones. Como siempre, en la palabra vamos a encontrar la voluntad clara y la única solución real a este tipo de problemas. Vamos a leer. Por tanto, dice la Escritura, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y aquí viene la parte en la cual me voy a centrar. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ok, ya entendí que tengo que hablar a solas, que no tengo que hacer un chisme, que no tengo que hablar mi incomodidad, que no tengo que exponer mi ofensa delante de otros, sino que tengo que ir con la persona directamente, primer paso, que muchas veces se omite y eso complica todo, y que después si la persona aún así no reconoce la falta y no se disculpa o no por lo menos explica qué ocurrió, entonces debo tomar testigos
para que pueda haber una constancia de que esto va a subir de nivel, porque se van a tomar personas que van a conocer del asunto. Y si aún así no, todavía hay una resolución adecuada, bíblica, entonces decirlo a la iglesia, que en este caso no quiere decirlo a la comunidad, a la eclesía, a la asamblea, sino se refiere a decirlo a aquellos que son responsables con autoridad para la iglesia para poder resolver la situación. Ok, dice Pedro, ya entendí, Señor. Ahora viene la pregunta difícil. Versículo 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, ok, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. El número divino, ¿verdad? Hasta 7, yo creo. 7 es bastante. Es mucho lo que uno tiene que soportar para que 7 veces ocurra esto. Verso 22. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Yo quisiera imaginarme el rostro de Pedro y de los demás discípulos cuando Jesús les da esta respuesta. O sea, ¿cómo, Señor? ¿Estás seguro? Y 70 veces 7, más que un cálculo matemático, que sería 490, más bien habla de una actitud continua. Más bien habla de que la persona que va a caminar con Cristo, la persona que realmente va a vivir una vida diferente a como vive el resto de las personas que usualmente viven consumidas y atadas por la amargura, el rencor y todos los pecados que se derivan de ese, va a tener que tomar el consejo y el único camino seguro para poder ser librado de todo esto. Y sobre este tema quiero entonces abundar. Pedro, ante la perspectiva de ser ofendido, seguir este procedimiento, ser benigno para intentar resolver la situación, le surge la pregunta, bueno, ¿y si lo vuelve a hacer? ¿Y si luego pasa otra cosa? ¿O si quizás ocurre lo mismo? Y le dice, entonces, ¿cuánto, Señor? El Señor Jesús, sin dudar, sin pensar mucho, dijo, no te digo 7, hasta 70 veces 7. Esos números significan una plenitud en perfección. Obviamente, para vivir y hacer esto, vas a requerir más que tu fuerza de voluntad, vas a requerir más que decir, quiero hacer lo que Dios quiere, vas a necesitar la gracia de Dios. Vas a necesitar la influencia del Espíritu Santo en tu corazón que te ayude a entender lo importante que es que tú hagas esto primeramente por ti, pero también por la otra persona que esté envuelta en esta situación. En Mateo 6:12, cuando Jesús enseñó a orar a los discípulos, porque le preguntaron, Señor, enséñanos a orar, el Señor respondió de la siguiente forma, cuando al final de este patrón de oración, que no es un rezo, sino un patrón de oración, dice en el Mateo 6, versículo 12, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El Señor les enseña a los discípulos que ya para terminar su oración tenían que recordar que ellos estaban perdonando a los que les habían ofendido de la misma forma, ¿sí?, que Dios también les había perdonado a ellos. Dice, perdona nuestras deudas, o sea, perdóname a mí, así como yo perdono a los que me deben. Y no habla de deudas económicas, porque con Dios a lo mejor no tienes una deuda económica. Es una deuda de gratitud, es una deuda de reverencia, de servicio, pero también es una deuda de amor, porque Dios es amor. Y dice, perdona mis deudas, así como yo perdono a los que me deben a mí. Así, de esa forma. Si lo perdono bien, perdóname bien. Si no lo perdono bien, no me perdones bien a mí. Es una oración que Jesús le enseñó de esa forma a propósito, para hacernos recordar que no podemos estar en la presencia de Dios cuando nuestro corazón guarda algo en contra de otra persona. Que aquel que ve a todos los hombres y que ama a todos los hombres y no quiere que ninguno se pierda, no va a aceptar la oración ni va a aceptar la ofrenda de uno que tenga algo contra su prójimo y que dependa de él y no lo haya arreglado. Por eso usted puede leerlo después en casa, en Mateo 5:22, dice la Escritura, si traes tu ofrenda delante del altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, le dice Dios, número 1, deja tu ofrenda, no la ofrezcas. ¿Qué es la ofrenda? Oración, lectura, alabanza, servicio, predicación. Dice, deja tu ofrenda, no me la ofrezcas. ¿Por qué dice Dios que no la ofrezcas? Porque no la vas a recibir. Porque te vas a sentir como Caín, que de algún momento dijo, ¿por qué Dios no recibe mi ofrenda?
¿Se acuerda que Caín se ensañó con Abel porque él vio que Abel sí recibía a Dios su ofrenda, pero la de él no? ¿Y sabes por qué no recibía a Dios la ofrenda de Caín? No era en sí la ofrenda, era el corazón de Caín lo que hacía que esa ofrenda se viera desagradable. Era el corazón de Caín lo que hacía que su ofrenda le fuera algo que podría parecer hasta insultante. Y Dios no recibió la ofrenda de Caín. Y cuando Caín vio que su ofrenda no fue recibida, se ensañó contra su hermano y Dios le dijo: Caín, ¿por qué ha decaído tu semblante y por qué te ensañas contra tu hermano? Y le dijo: si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Pero si no haces bien, el pecado está a la puerta. No recibo tu ofrenda, Caín, porque tu corazón no es recto delante de mí. Y recibo la de tu hermano porque su corazón es recto delante de mí. Entonces, de principio, y antes de que abordemos el tema como tal, estamos entendiendo algo. Cuando usted tiene algo en su corazón que no ha arreglado y depende de usted arreglarlo, Dios no va a recibir ninguna ofrenda que usted le dé a Dios. Y en eso a veces consiste el gran engaño de mucha gente en muchas agrupaciones cristianas. Que la gente vive llena de conflictos, de problemas, de amarguras, de pecados, de deudas, de situaciones, de ofensas, pero en lugar de arreglarlas, prefieren mejor tomar un micrófono, prefieren mejor levantar las manos, cantar, predicar, hacer misericordia, hacer muchas labores que qué bueno por la gente que recibe la misericordia. Pero Dios no está recibiendo ese servicio porque Dios tiene reglas. Y Dios no puede recibir la ofrenda de un corazón que no está caminando en integridad. Dios nos quiere llevar a eso. Es muy diferente cuando algo tú no sabes, ¿verdad? Si alguien, tú tal vez lo ofendiste con algo, pero no te ha dicho y no fue tu intención ofender, y mientras no te digan, pues tú no puedes saber que ofendiste a alguien. Por eso Dios te pide, si tú te sentiste ofendido, habla con la persona, porque puede que la persona no lo haya hecho con intención, pero tienes tú que hacérselo saber, ¿sí? Entonces, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Un par de textos que nos muestran de manera muy breve cómo debemos perdonar. Vamos a leer Efesios 4:32. Efesios 4, versículo 32. En este texto la Escritura dice lo siguiente: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Aquí vienen varios puntos importantes. Lo primero dice, sed benignos. ¿Sabes qué es ser benigno? Es pensar siempre lo mejor, hasta que no tengas una evidencia conclusiva en contrario. No, es que yo vi que fulano pasó y no me saludó. Puedes pensar que no te vio. Puedes pensar que llevaba muchísima prisa y de veras creyó que no era necesario saludarte porque iba corriendo y después te explica. Puedes pensar muchas cosas, o también puedes pensar, no, tiene algo contra mí y no me quiso saludar. Yo tampoco lo voy a saludar a él. ¿Qué es ser benigno? Piensa lo mejor. Número 1, sé benigno. No des por hecho nada hasta que no lo preguntes. No des por hecho ninguna situación hasta que no la corrobores con la persona. Si la persona te dice, ¿sabes qué? La verdad es que sí, me caes gordo y no te quise saludar. Ok, ahora sí hay un problema. Pero ya te dijo la persona. Ya no fue que tú creíste, que tú supusiste, te imaginaste. Pero tienes que preguntar. ¿Y sabe cuál es el problema? Que muchas veces sin preguntar damos por hecho circunstancias, situaciones, acciones y actitudes que a veces no existen. A eso le llamo yo crearnos novelas en la cabeza. Crearnos historias que no existen, pero que llegan a nuestra mente, llegan a nuestro corazón, y en lugar de obrar como te pide la Escritura, damos por hecho, no, fulano ya cayó de mi gracia. No, con fulano ya va a ser problema porque hizo así, porque hizo asado. ¿Y ya le preguntaste? ¿Ya le pediste una explicación a ver si es así o tú estás pensando mal? Sé benigno. Número 2 dice misericordioso, perdonándoos unos a otros. ¿Cómo? ¿A qué alude el apóstol? Así como Dios te perdonó a ti en Cristo. ¿Cuánta es tu deuda? ¿Cuánta fue tu deuda ante Dios si Dios te ha perdonado? ¿Era así o era así la deuda? Era así y mucho más, no nos alcanza para poder decir cuánto era la deuda. Si Él te perdonó así, ¿por qué no tomas también tú esa actitud? Porque eso fue lo que tú ya aprendiste de Cristo.
Colosenses 3, versículo 13. Otro texto más que nos muestra el cómo, y lo vamos a ver después las ideas erróneas. Dice este texto, Colosenses 3, 13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. Queja, ¿verdad? Puede ser no me saludó, puede ser pues yo vi que pasó muy rápido y me tiró mi Biblia, me pateó, me codeó y no se disculpó y qué grosero. O sea, cosas que a veces ni siquiera tienen una importancia, pero a veces podemos darle una importancia que no tiene y eso se genera en un problema en nuestro corazón. Dice, bueno, ¿tienes alguna queja? Perdona. Una queja no es un pecado, una queja es como lo que te estoy diciendo. O sea, es algo que no requiere traer testigos ni nada, o sea, no vas a hacer siempre Mateo 18, ¿verdad? Algunos hasta les daba miedo, vengo a aplicarte Mateo 18, como si fuera una sentencia de muerte. No, el perdón es para reconciliarse, es para amar, es para restaurar, es para quitar los impedimentos que hay en el corazón. Porque nada puede impedir más la vida de un cristiano, nada puede estorbarle más, además del pecado, ¿sí? Que eso, cualquier pecado que sea, cuando hay este tipo de actitud. Eso totalmente obstruye, es como un tapón de grasa en una vena, un colapso, hay un derrame cerebral, ¿verdad? Así es algo así, no deja fluir la vida, no deja correr la bendición de Dios en tu vida. ¿Cómo tienes que hacerlo? Dice, versículo 13 otra vez, de la manera que Cristo te perdonó, así hazlo también tú. Es importante ver que en ambos versículos que hablan específicamente de la relación interpersonal, el Señor nos pide que hagamos así como Cristo hizo con nosotros. No nos pide menos. Dice así, ¿por qué? Porque tú ya tienes un ejemplo, porque tú tienes un testimonio. ¿Y cómo va a conocer las personas que tú eres cristiano si no muestras esa actitud cuando se presenta esto? ¿En qué te diferenciarías de la gente que no conoce a Cristo? No habría ninguna diferencia. En cierta ocasión se preguntó a un muchacho ciego acerca de lo que es el perdón. El joven, que nunca había visto la hermosura de las flores, pero le habían hablado de lo bonito que eran, aunque él era ciego, dijo, el perdón es algo que embellece la vida. Y luego le preguntó a la persona, le dijo, ¿y qué tal si se tratara del perdón a enemigos que te han hecho daño? El joven pensó y dijo, entonces sería como el olor que despiden las flores cuando tú las pisas o cuando con tu mano tú la destruyes. ¿Y sabes qué hace la flor cuando tú la destruyes? Emite su aroma. Dice, ese es el perdón. ¿Sabemos perdonar? ¿O cómo actuamos cuando alguien a lo mejor nos estruja, nos ofende? Porque Cristo así fue. Nuestro pecado llevó a Cristo a la cruz. ¿Y sabes qué obtuvimos en consecuencia? El perdón de nuestros pecados. ¿Estamos imitando a Cristo? ¿Podemos llamarnos realmente cristianos? Porque un cristiano es una persona que sigue las enseñanzas y el ejemplo de su maestro. Eso es un discípulo. Y cuando decimos fulano es discípulo de la iglesia, ¿sabes qué estamos diciendo? Esta persona está caminando y viviendo conforme al ejemplo de Cristo, porque es un discípulo de Jesucristo. ¿Realmente somos discípulos de Jesucristo? Creo que este es uno de los puntos más difíciles en los que podemos llegar a tropezar. Por eso tenemos que aprender muy bien lo que la Escritura nos enseña a fin de que nunca vayamos a caer en un bache de estos. Yo he conocido personas que han caminado con Cristo durante muchos años y en algún momento de su vida han topado con alguna situación complicada con otra persona, a veces de la misma iglesia, y ha caído en un bache de lo que estamos viendo el día de hoy. Y algunos no han salido, o han salido hasta que pasan años y se van a veces de la iglesia, se retiran porque sus propias conciencias, sus vidas empiezan a decaer porque la comunión con Dios se corta, y han regresado después de 5, de 7, de 10 años, pero ya regresan con muchas pérdidas, ya regresan con muchas heridas, ya regresan con muchas consecuencias, porque se alejaron de la fuente de la vida eterna. Y todo empezó por un asunto que requería lo que dice Mateo 18, atención, perdón, reconciliación, y que no se atendió. ¿Por qué? Orgullo, terquedad,
necedad, obstinación, falta de respeto a la Escritura, porque es una falta de respeto. Si Dios te dice, si tienes algo contra tu hermano o pecó contra ti, ve y habla con él, y tú dices, no voy a hablar con él, ¿sabes a quién estás faltando el respeto? A Dios, que te dio la instrucción a través de su palabra, no a mí, porque yo no soy el que, yo no escribí Mateo 18. Lo escribió el apóstol Mateo, inspirado por el Espíritu Santo, recogiendo las palabras del Señor Jesucristo, para darnos un camino de vida, a fin de que nuestra experiencia de vida no sea como la de la gente que no conoce a Dios. Entonces, no hacer lo que la Biblia te pide es una falta de respeto al dador de la palabra. Porque Él te dijo, hazlo así, resuélvelo así. ¿Y sabes qué pasa cuando no resolvemos las cosas de la manera que Dios nos pide? Todo se complica. Todo se complica. Lo que al comienzo parecía una situación sencilla, lo que al comienzo parecía una situación que se podía resolver en una plática, yo le doy mi experiencia particular como ministro, como pastor. Cuando yo he tenido que intervenir en asuntos con personas cristianas y no cristianas, porque también me han consultado a veces personas que no son cristianas, pero quieren un consejo bíblico, digo que yo te voy a decir lo que dice la Biblia, tú sabrás si lo haces o no. Casi siempre que se da la ocasión de hablar y de aclarar las cosas, ahí se acaba el problema. 8 de cada 10 veces, ahí acaba el problema. Pero cuando no se habla, cuando no se buscan las personas, cuando no se sientan a tomar un café, cuando no se sientan a platicar, a decir las cosas que tienen, todo se empieza a complicar. Satanás te hace una novela en tu cabeza y te imaginas toda una historia que no existe, que ninguna existe más que aquí en tu cabeza, y empiezas a actuar en base a ella, como si fuera real, y no es cierto. No hay nada de eso que tú estás pensando. Pero como ya tienes tu versión de los hechos, actúas, y eso a veces estorba terriblemente la comunión con Dios, estorba los planes de Dios, estorba los planes que tenía para tu hogar, para tu casa, para tu familia, estorba tu madurez, tu crecimiento espiritual, estorba todo, estorba tu servicio. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, dice la Escritura que María, una mujer, murmuró en contra de Moisés. Tenía un problema en su corazón contra él. Pero en lugar de decírselo a él y hablar con él, murmuró y empezó a hablar en la congregación. Como juicio, esta mujer quedó leprosa. Y todo el caminar del pueblo de Israel se detuvo hasta que María no fue reintegrada al campamento otra vez. 7 días se perdieron. 7 días que hubieran acortado el camino hacia la tierra prometida, se alargaron. Porque María murmuró, porque no hizo lo que tenía que haber hecho conforme a la Escritura, no siguió la palabra de Dios, y todo el pueblo sufrió una consecuencia. Entonces estamos hablando de uno de los pecados que más tropiezo pueden poner en la vida, aún de aquellos que ya caminan con Dios. Por supuesto, en el mundo dice la Biblia que una estrella llamada Ajenjo cayó y que la tercera parte de los habitantes de la tierra murieron por ella. Y esa estrella llamada Ajenjo es un tipo en la Biblia de la amargura, de las prisiones, de rencor, de amargura, de falta de perdón que hay en las personas y que les impide alcanzar la gracia de Dios. No pueden alcanzar la gracia de Dios. Por más que tú quieras, por más que ores, por más que oren por ti, por más que ayunes, por más que hagas lo que tú hagas, si tú no sueltas esa amargura, si tú no decides no perdonar por rencor, por orgullo, nunca vas a poder caminar con Jesucristo. Nunca vas a poder madurar espiritualmente. Siempre vas a estar a un nivel y nunca vas a pasar adelante porque el crecimiento se detiene espiritualmente. Deja de fluir la bendición de Dios y deja de fluir el influjo del Espíritu Santo a tu vida para que tú puedas crecer. Entonces no hablamos de algo sencillo, hablamos de algo que es sumamente complicado. Vamos a ver 9 ideas incorrectas sobre el perdón. Estas son las ideas que yo he escuchado de las personas cuando he tenido que ministrar, que es frecuente, por cierto, acerca del tema del perdón, porque hay fulano me hizo, me dijo en mi casa, mi esposo, mi hijo, mi patrón, mi vecino, etcétera. ¿Por qué? Porque todos ofendemos en palabra. Y siempre hay alguna dificultad. ¿Qué debo hacer, pastor? Me dicen. ¿Cómo debo tomar esto? ¿Usted qué haría? ¿Sí?
Y entonces empiezo a escuchar, cuando les digo lo que dice la palabra, empiezo a escuchar ideas, empiezo a escuchar argumentos y digo, no, eso es totalmente incorrecto, es falso. Pero basados en estas 9 ideas, es que muchas personas deciden por ello omitir el perdón y continuar viviendo su vida pensando que no va a pasar nada. Y no es cierto. La falta de perdón y la amargura es una cadena, de hecho dice la Biblia que es una raíz de amargura, y como toda raíz, las raíces no se ven, porque las raíces van por debajo del suelo y tú no las ves, pero sí puedes ver la rama que sale, el árbol que surge de esa raíz. Y las raíces son tan poderosas que a veces levantan el pavimento, levantan el asfalto, porque se toman tal fuerza, se alimentan de algo que no se ve, pero después llegan a volverse una barrera infranqueable. Número 1, a veces se piensa que perdonar es aprobar o negar que ocurrió aquello que te hicieron. La persona dice, es que si yo perdono, es como decir que no me hizo nada, o es como decir que yo estoy de acuerdo con lo que me hizo porque le voy a perdonar. Y es incorrecto. Es incorrecto, ¿por qué? No estamos diciendo que no importe o que no pasó nada, porque sí pasó y ya se recibió un daño. Cuando Jesús dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen, no estaba diciendo no han hecho nada, dijo, no, sí hicieron algo. Pero Señor, te pido que los perdones porque están actuando en una ignorancia que lo que debería darte es compasión antes que ira. Se están destruyendo a sí mismos. Al ofender a su prójimo están destruyendo sus propias vidas. Perdónales porque no saben. Tampoco estaba diciendo el Señor ni estaba disculpando que no sabían porque eran ignorantes o porque no tenían conocimiento, no. Más bien que ellos creían que hacían algo que les iba a bendecir, porque los fariseos y los saduceos pensaban que al quitar a Cristo del medio de la escena, ellos tendrían campo libre para seguir con sus planes. Eran una religión. Y no se vean que lo que estaban haciendo era matar al autor de la vida. Ellos creían que estaban haciendo una victoria. Y lo que estaban haciendo era metiéndose en una prisión profunda ellos mismos. Porque ellos mismos dijeron, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Dijo, perdónalo, Señor. No saben lo que están diciendo. Apenas 30 y algo de años después, 37 años después de que Jesús murió, Tito Vespasiano, general del ejército romano, entró con sus huestes a Jerusalén, la sitió, la destruyó, acabó literalmente con todo lo que era Jerusalén, hizo una degollina espantosa. Dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces, perdonar no es aprobar, tampoco es negar que ocurrió aquello que te dañó o que te ofendió, para nada. Simplemente estás tomando el camino de Cristo, porque es lo mismo que Él hizo. Él no aprueba nuestras obras cuando nos perdona. A Dios no le da amnesia cuando perdona nuestros pecados. Él decide tratarnos de una forma en que podamos caminar con Él. Número 2, otra idea sobre el perdón, y esa me la han expresado mucho, es que si yo perdono, hermano, me dicen, pues me van a agarrar como de barco. Van a pensar que soy tonto, que soy muy ingenuo y pues entonces yo por eso no perdono, ¿no? Que sepan que aquí te topan con pared. No, si me la hacen, me la pagan. Si me dan un chisme, yo también les hago otro. Si me hacen esto, yo también lo puedo hacer. A ver, vamos a ver de cómo nos toca. Digo, pues sí, como decía Gandhi justamente, si siguen su doctrina de ojo por ojo, dice, todo el mundo va a acabar ciego. Pues sí, si cada uno se va a vengar y cada uno va a tomar justicia en su mano para arreglar supuestamente lo que va a hacer, dice, no, entonces si perdono es porque soy una persona ingenua. Se van a burlar de mí. Bueno, esa idea, yo lo que le he dicho a las personas que me comentan eso, les digo, entonces tú estás diciendo que Dios es ingenuo, tú estás diciendo que Dios es alguien ignorante. No, ¿cómo crees? Pues es lo que Dios está haciendo contigo. Si Él te perdonó tus pecados, ¿es porque es ignorante? No, hermano, es porque tiene amor de Dios. Exactamente. Porque tiene misericordia. Exactamente. Porque está buscando el mayor bien. Exactamente. ¿En qué se glorifica más una situación? ¿En hacer juicio o en hacer misericordia? Dice la Biblia claramente que Dios se glorifica y se deleita en la misericordia antes que en el juicio. Porque la misericordia es el manjar de los reyes y el juicio es el manjar de los verdugos. Si eres un rey, vas a comer la comida de los reyes. Si eres un verdugo, te vas a alimentar como los verdugos del juicio. Obviamente que Dios como juez
llega un momento en el cual también tiene que ejecutar juicio. Pero es cuando se le obliga, se le empuja y no hay ninguna opción más. Dice la Biblia que Dios no quiere que ninguno se pierda. Tú que me estás oyendo, tú que estás recibiendo esta transmisión en tu hogar, si no has venido a Cristo, Dios no quiere que te pierdas. Pero si tú decides caminar así el resto de tu vida y no volverte a Dios y no consagrarte a Cristo, un día te vas a perder. Y no va a ser porque Dios quiso, va a ser porque tú quisiste perderte. Aunque digas, no me quiero perder, tus pasos van hacia allá. Es como el ladrón, dice, yo no quiero ir a la cárcel, pues no robes. Ya que te agarren te van a llevar. Pero yo no quiero ir a la cárcel, pues no hagas lo que es incorrecto para que no te lleven a la cárcel. Entonces no puedes pretender querer algo cuando estás haciendo todo lo que te empuja hacia ese camino. Entonces perdonar no quiere decir que tú seas alguien ingenuo o que seas alguien dejado. Al contrario, estás comiendo el manjar de los reyes, porque esa es la actitud de Cristo hacia la humanidad. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Pero ¿cómo? Yo no daría a mi hijo. Digo, pues qué bueno que no eres Dios, porque Dios sí lo dio. Porque Él sabía que si no venía Él, tú y yo no íbamos a tener ninguna oportunidad para escapar a la condenación de nuestro pecado. Punto número 3. Otra idea falsa es, al perdonar, estoy permitiendo el pecado. Es que si perdono, hermano, es como permitir que me lo vuelva a hacer. Y digo, no, por eso se va a hablar. Por eso la Biblia te manda a hacer un diálogo. Tienes que decir, esto que hiciste, que dijiste, me lastimó, me hirió, me hizo sentir mal, me entristeció. Háblalo. Hazle conocer a la persona, pero no actúes como si la persona supiera tus pensamientos. No somos adivinos. Si crees que alguien te ha ofendido, ve, búscalo y dile, explícale. Eso le da la oportunidad, lo vamos a ver después en lo que es el perdón. Eso le da la oportunidad a la persona que te ofendió de poder arreglar también su situación, porque si ofendió, Dios está al tanto de todo eso. ¿Tú crees que Dios no ve todo lo que los hombres dicen y hacen? ¿No dice acaso el Evangelio de Lucas, por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado? Claro que Dios está al tanto de todo lo que decimos. Cuando tú hablas con alguien y le haces entender que sus palabras te ofendieron, le estás dando la oportunidad a esa persona de que también corrija su caminar y no sea estorbado para caminar con Cristo. Entonces, no quiere decir que permitas el pecado. Y también implica en este punto que no puedes dirigir las acciones de todos. ¿Hay injusticias en el mundo? Todas. ¿Son frecuentes? A diario, yo diría cada minuto, casi cada segundo. Habemos 7,000 millones, más de 7,000 millones de seres humanos. ¿Quiere decir eso que entonces Dios permite el pecado? No. Hay un tiempo de gracia para que ninguno se pierda, pero llegará el día del juicio. ¿Sí? ¿Por qué Dios espera tanto? Porque así esperó contigo y conmigo. ¿Cuánto tiempo te ha esperado Dios? Es más, si tú no le has entregado tu vida a Dios, ¿cuánto te ha esperado Dios? ¿Cuántas reuniones has venido? ¿Cuántos llamados has tenido? ¿Cuántas veces Dios te ha dicho, ven, toma mi mano, entrégate? ¿Y tú qué has dicho? No, es que no sé. No, pues es que sí quiero, pero no ahorita. Y das largas y excusas y Dios te sigue esperando. ¿Qué tal que Dios dijera, ¿sabes qué? Eso puede pasar, está en la Biblia, como le pasó al rico insensato, ¿verdad? Necio, hoy vienen a pedirte tu alma, dice. ¿Y todo lo que has provisto de quién será? Pero Dios no lo ha hecho así contigo hasta hoy. Entonces, cuando tú decides perdonar, no estás permitiendo el pecado, estás actuando de una forma diferente a como hace la gente. Cuarta idea incorrecta: perdonar implica que no haga nada. Es que si perdono, también he escuchado esto, es como decir, pues ya no pasó nada. ¿Y dónde va a quedar el juicio, el castigo de la persona? Le digo, bueno, número uno, Dios no nos ha puesto a nosotros como jueces, en primer lugar, ¿sí? Dice la Escritura, mí es la venganza, lo vamos a leer ahorita más adelante, yo daré el pago. Y en segundo lugar, no es que no hagas nada, claro que lo estás haciendo. Estás pasando por alto una falta en tu contra. Sí estás haciendo algo, estás como golpeando con guante blanco al que te ofendió. En lugar de darle mal por mal, en lugar de darle chisme por chisme, golpe por golpe, insulto por insulto, tú tratas de una forma cristiana lo que te están haciendo a ti.
Claro que estás haciendo nada. Y también hay ciertos pecados que requieren ser denunciados y perseguidos cuando afectan el bien público. Me acuerdo que en otra circunstancia, en otra iglesia, me tocó atender el caso de una persona que había tocado a una menor. Y me tocó llevar el caso, el primero que me tocó, y fue dificilísimo manejarlo. Y me impresionó mucho cómo se manejó el caso por parte de las autoridades, que por cierto no fue en México, ¿sí? Dijeron, bueno, esta persona, por cuanto ya se comprobó que sí hizo lo que hizo, gracias a Dios que no pasó a más, pero sí hubo una afectación, esta persona en los periódicos públicos de la comunidad donde él vive, se va a poner su nombre y se va a decir que es un ofensor, para que todos los padres de menores que hay en esa zona sepan que este hombre es un riesgo para sus hijos. Y si se va a vivir a otro lado, dice, eso lo va a perseguir durante varios años hasta que él tome un tratamiento, se someta a ciertas reglas para restaurar su vida, y entonces podrá haber un tiempo en que él pueda salir, pero eso lo va a perseguir el resto de su vida si él no cambia. Es la resolución de los hombres, no de Dios. No de Dios. Dice, y además, todavía era el tiempo que apenas comenzaba la cuestión del internet, va a haber avisos a los teléfonos de las familias que vivan cerca de donde él esté, en un radio de aproximadamente media milla, para que sepan que hay una persona que ofendió a un menor. Entonces, hay pecados que sí requieren publicarse. ¿Por qué? Porque son un riesgo para la comunidad. Pero cuando es algo tuyo, personal, que te afecta a ti nada más, la opción siempre va hacia el perdón. ¿Ok? Entonces no es igual, Dios te pide que tú perdonas en lo que toca a ti, pero si por ejemplo alguien afecta o ofende a tu familia, bueno, ya no eres tú, ya es tu familia, ¿sí? Tienes que hacer algo. También comento esto porque a veces se tiene la idea incorrecta de que el cristiano todo va a perdonar, nunca puede ir a un policía, nunca puede ir a un juez, nunca puede poner una demanda. La Biblia no enseña eso. Y por eso hay que estudiar la Biblia adecuadamente para entender qué podemos y qué no podemos hacer. Porque también hay agrupaciones que a veces por malinterpretaciones de la Escritura piensan y glorifican el sufrimiento como si sufrir, ser aplastados, ser golpeados, vejados, insultados, fuera como una gloria, y no es realmente así. Si es por causa de Cristo y no lo puedes evitar, está bien. En una ocasión, cuando Pablo se enteró de que había un complot contra su vida, de que lo querían matar los judíos, ¿sabes qué hizo? Mandó a llamar a su sobrino y le dijo, ¿sabes qué? Dile por favor al guardia que escuchamos de un complot en mi contra, me quieren matar. ¿Y sabes qué hizo qué hicieron los magistrados cuando supieron que ese complot estaba ocurriendo en contra de la vida de Pablo? Le mandaron una guardia de 800 soldados. Ay, Pablo, qué falta de humildad, ¿por qué no dejaste que te mataran? Pues para la gloria de Dios. Pero no era su tiempo todavía. No era su tiempo. Y una guardia de soldados lo escoltó, y aquellos habían jurado que no iban a comer y a beber hasta que no mataran a Pablo. Se han de haber muerto de hambre, porque no lo mataron. Pero ¿qué hizo Pablo? Recurrió a las autoridades que había, porque la autoridad está puesta de parte de Dios también. Y los cristianos podemos acudir a ella. Pero ya estamos hablando de cierto tipo de situaciones distintas, ¿sí? Esto es una situación general muy importante de entenderla. Punto siguiente, punto número 5. Otra idea incorrecta que frecuentemente ocurre en la mente de las personas es que la persona que me ofendió debe reconocer su falta para que yo pueda perdonarla, por eso no la he perdonado. Ok, le digo, es cierto, tú no le vas a decir a una persona que la perdonas si no te pide perdón. Pero lo que Dios te pide a ti es que tú en tu corazón perdones a esa persona, aunque ella no te pida perdón. Es más, lo primero que deberías aprender a hacer en cuanto recibes una falta de quien sea, como sea, en la forma que sea, es perdonar en tu corazón. Es lo primero que deberías hacer. Porque si tú no perdonas, esa angustia, esa ira, ese enojo, eso que sientes en tu corazón va a empezar a guiar tus acciones, tus palabras, y todo lo que hagas y lo que salga ahí no va a resultar bien. La blanda respuesta quita la ira, dice la Biblia, pero la palabra áspera hace subir el furor. Entonces, no quiere decir que hasta que la persona reconozca su falta, tú debes perdonarla en tu corazón.
Ahí, aunque nunca te pida perdón, tú tienes que perdonar en tu corazón. Es lo que el Señor Jesús enseñó cuando dijo: perdona nuestras deudas como nosotros también perdonamos a los que nos deben. ¿Sí? Es muy importante. Si la persona no te pide perdón, pues no le vas a decir te perdono. No, tengo un problema contigo porque tú me ofendiste, no me has pedido perdón, pero yo en mi corazón ya solté eso. Gracias a Dios. ¿Por qué? Porque si no, eso me va a estorbar a mí en mi caminar con Dios. Eso va a obstruir mi oración. Eso va a obstruir mi crecimiento espiritual. Y sí, cuando la persona te pida perdón, que ojalá que tú pongas también las situaciones, vamos a ver cómo después, ya le podrá decir te perdono, claro que sí. Pero antes no. Antes no. ¿Ok? Entonces, muy importante. Número 6, otra idea incorrecta. Algunas personas me han dicho cuando tratamos este tema, es que si no he olvidado o siento algo al recordar la falta que se cometió contra mí, dicen entonces no he perdonado, y es una falsa condenación. Cuando tú recuerdes aquella cosa que te hicieron, aquellas palabras que te dijeron, aquella acción que te lastimó, la memoria, recordar, es volver a vivir. Y te vas a seguir sintiendo triste, te puede volver a producir indignación, te puede volver a rememorar hasta lo que sentías en ese momento, porque no somos de palo, somos seres humanos con emociones. Si sientes algo, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que eres humano, nada más. La situación es ¿qué haces tú con eso que sientes? ¿Sí? No puedes borrarlo de tu memoria. De hecho, no lo vas a poder borrar nunca. Porque sobre todo las acciones que tienen que ver con ofensas, con algo que nos daña, tienden a quedar impregnadas en nuestra memoria. No lo puedes olvidar, pero sí puedes elegir qué hacer con esos pensamientos, y no quiere decir que no hayas perdonado. ¿Usted cree que Dios se le olvidaron nuestros pecados? ¿Usted cree que Dios no sabe cuando nos ve lo que fuimos? Él sabe todo. ¿Y sabe por qué alabamos a Dios? Porque a pesar de que Él sabe todo lo que fuimos, Él nos trata como a hijos. No porque diga, no, tú eres una santa paloma que nunca has hecho nada. No, Él sabe los diablos y demonios que éramos antes de conocerlo. Pero por la sangre de su Hijo Jesucristo, que nos limpió del pecado, Él nos trata hoy como hijos. Entonces, no quiere decir que cuando alguien recuerda o siente algo por aquello que sucedió en su vida, no va a sentir nada. Obviamente que el paso del tiempo va a ir mitigando lo que tú tengas, lo que sientas en tu vida, pero nunca lo vas a poder borrar, y no quiere decir que no perdones. Cuando José tuvo uno de sus hijos, José, el hijo de Jacob, al que lo vendieron sus hermanos, ¿se imagina usted cómo se sentiría José? Bueno, ¿qué haría usted si supiera que sus hermanos lo vendieron como esclavo? O sea, es una ofensa muy grande, que tus propios hermanos te vendan para deshacerse de ti. José tuvo un hijo cuando estaba en Egipto y le puso el nombre de Manasés. ¿Sabe qué significa Manasés? Significa olvido. Dice, porque Dios me ha hecho olvidar mi aflicción a través de este niño, de esta familia. Y usted puede ver, si usted quiere ser instruido, lea la historia de José desde Génesis capítulo 32 hasta el final, casi hasta el 48. Y usted va a ver cómo José perdonó a sus hermanos y aún les hizo el bien. Y es algo muy impactante porque todavía no estaba el Espíritu Santo en aquel tiempo. Y José pudo amar y perdonar a sus hermanos. Yo no sé si a alguien le ha hecho una ofensa en que lo vendan como esclavo, pero a José sí le pasó eso. Y todavía no estaba Jesucristo, no había Espíritu Santo, y José los perdonó. ¿Sí? Entonces, si alguien dice, no, pues tú tenías el Espíritu, tenías la sangre de Jesús y no pudiste perdonar la falta que te hicieron, mira, te voy a mostrar uno que sin Jesucristo, sin la claridad que tú tenías de la Biblia, sin la posibilidad de tener el Espíritu Santo, por guardar mi palabra y por amarme a mí, pudo perdonar a sus hermanos. ¿Y sabe qué fue como consecuencia de que él perdonó a sus hermanos? De ahí venía la descendencia del Mesías. ¿Se me imagina que José, con el poder que tenía, se podía haber vengado de sus hermanos? Fácilmente.
Era el segundo del faraón, pero él los trató con clemencia y con misericordia. Fue un poco duro al comienzo para probar si sus corazones ya habían cambiado o si seguían siendo los mismos impíos que eran, porque eran inconversos ellos completamente, sus hermanos de José. Punto número 7. Otra idea incorrecta es: debo reconciliarme siempre al perdonar. Si la parte ofensora no pide perdón, no tienes obligación de reconciliarte. Cuando hay algo que rompe de alguna forma la comunicación o rompe el flujo normal de la relación, no, a veces no hay que reconciliarse. ¿Por qué? Porque no fuiste tú el que ofendió. Es como la gente, ¿no? Cuando dicen, pues, no fío porque, ¿cómo dice? No fío ni presto, que al cobrar me hacen un gesto, ¿no? Dice por ahí un dicho que vi apenas en una panadería. Y sí, a veces la gente le haces un favor y cuando le pides que te den lo que es tuyo, se molestan. O sea, pues ¿cuál es mi falta? Si te presté un libro, pues regrésamelo, ¿no? Es mío. Al contrario, deberías darme gracias que te lo preste. Y no te molestas porque te lo pedí. O sea, si la parte que te ofendió no quiere reconciliarse, Dios no te pide que tú te reconcilies. Pero sabes, también puede ser como un estorbo en la mente de la persona. Es que no me he reconciliado, pasa y no me saluda. Bueno, Él no te saluda, pero tú salúdalo. Dile buenas tardes, buenos días. Pero no me contesta. ¿Cómo vas a actuar tú? ¿Como Cristo o como quién? No, pues sí, como Jesús. Ok, entonces tú salúdalo. No me contesta, no importa, síguelo saludando. Es un golpe con guante blanco. Muéstrale que tú sí amas a Dios y que tú no vas a actuar como Él. No le vas a devolver golpe por golpe. ¿Ok? Punto número 8. Otro obstáculo, otra idea incorrecta. Debo confiar nuevamente al perdonar. Es que, hermano, ya perdoné a fulano, a sultano, a sultana, a la persona, pero ya no le tengo la confianza. Le digo, pues es natural. Si alguien te pide dinero y no te paga nunca y te vuelve a pedir otra vez al siguiente día, ¿le vas a volver a prestar? Pues no. Ahí sí ya podría ser un tanto ingenuo, ¿verdad? Pues no, la persona tiene un problema en su carácter y el hecho de que tú le perdones algo no te hace que el perdón es como borrón y cuenta nueva, en el sentido de que sus acciones no cuentan, sí cuentan. ¿Por qué a la persona que te comenté yo que cometió un delito y que tocó a un menor de edad, por qué lo iban siguiendo con las notificaciones de lo que él era? Aunque ya se arrepintió, porque hay un problema en su carácter. Y eso que hizo, pues lo hizo en oculto, no lo hizo públicamente. Entonces, ¿qué pasa con ese problema de carácter? Que no puedes tú confiar nuevamente al 100%. Hay que ir administrando ese perdón. El perdón se da, pero perdonar es instantáneo, pero la confianza perdida puede tomar meses o años en recuperarse. Ganarte la confianza de una persona te puede tomar meses, pero perderla, mira, en un instante se pierde. Robaste, me engañaste, adulteraste, me hiciste aquello, perdiste la confianza. No, es que ya me perdonaste y no me tienes confianza. Pues no, tú la perdiste. Pues ¿qué esperabas? El que seamos cristianos no quiere decir que somos ingenuos. Hay un problema en el carácter de la persona. Tiene que ser tratado, tiene que ser ayudado. Entonces, si tú perdonas, te pide alguien 20 pesos, te dice que te los paga mañana y te los paga en 2 años. Y dices, bueno, ¿sabes qué? Te los perdono, ya no me pagues. Ok, préstame 50 ahora, ¿no? Ah, sí, como ya perdoné, toma, te doy 50. No puedes confiar. ¿Por qué? Porque esa persona tiene un problema en su carácter. Ya lo perdonaste de la deuda. Está bien, ya te perdoné, pero no te voy a prestar más. Ah, entonces no me has perdonado. No, ahí tú quieres manipular la Biblia a tu conveniencia para que yo haga lo que tú quieres. Ahí no. ¿Sí? Y ya perdonaste. Y punto número 9. Otro obstáculo, otra idea incorrecta, es que cuando yo perdono estoy dejando de lado la justicia. ¿Por qué? Porque no se hizo nada. O sea, me dañó, me ofendió y no pasó nada, no recibió su merecido. Idea incorrecta. No dejas de lado la justicia porque más bien estás confiando en que Dios va a hacer justicia. ¿Sí? De hecho, vamos a leerlo en Romanos capítulo 12, verso 19. Dice la Escritura en este texto: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Esa palabra dejar lugar en hebreo nos da una imagen de tener paciencia o de hacerte a un lado.
O sea, deja lugares, quítate, muévete. No, pero es que me hizo, yo voy a hacer. No, muévete a un lado, tú no tienes esa prerrogativa. Porque si lo haces te vas a meter en un conflicto. Tú no eres la persona indicada para resolver tu situación. Deja lugar a la ira de Dios porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Ok? Este es el verso 19. ¿Qué te dice Dios? No te vengas tú mismo. Es que estoy dejando de lado la justicia. No, porque tú no eres la justicia, porque tú no eres el juez es Dios. Y si tú tomas la justicia en tu mano, se va a complicar todo. Y no, ahora también tú vas a ser ofensor porque tú no tenías derecho. Y siempre que una persona aplica la justicia por su mano, pues como lo aplica en ira, en enojo, en indignación, usualmente no va a ser lo correcto, se va a pasar, va a ser más. Y entonces, ¿qué te dice Dios? Detente. No, no estás dejando de lado la justicia, al contrario, estás dejando lugar a la ira de Dios. ¿Sí? Y si tú tomas la justicia en tu propia mano, eres un usurpador. ¿Sabes por qué? Porque vas a tomar un lugar que no te corresponde. ¿Sabes que hay un delito que se llama usurpación de identidad o de funciones? Y tú dices, no, pues yo soy aquí, soy el actuario y vengo a efectuar un desalojo aquí a su domicilio. ¿Eres un actuario? ¿O eres un policía? ¿O eres un etcétera? Si tú no lo eres y te ostentas como tal, cometes un delito. Bueno, si tú te ostentas como juez para hacerte tu justicia, le estás robando esa función a Dios. No te vengues. ¿Qué te dice Dios? Perdona. Yo, a su tiempo, yo voy a hacer la justicia. Déjamelo a mí. ¿Confías en que soy justo? Te dice Dios. No, pues si tú eres justo. Dios, ok, déjamelo. Hazte un lado. Guarda tu vida, guarda tu mente, perdona lo que yo te pido, yo voy a atender esta situación en su momento. Entonces, perdonar no es dejar de lado la justicia. Ok, estos son los 9 puntos. Estas son las ideas que yo más frecuentemente escucho cuando hablo con personas y les ministro respecto a lo que la Biblia dice que tienen que hacer cuando tienen un problema X. Pero también hay una consideración importante antes de pasar a los 5 puntos que voy a mencionar. Cuando la Biblia habla del perdón, también debes de considerar que va a haber ocasiones en que aunque tú hables, digas y hagas lo que Dios te pida, a veces la persona no va a corregir su acción. Vamos a ver 1 Corintios 6, 7. 1 Corintios 6, versículo 7. Dice la Escritura, así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros. Ya para empezar está mal que tengas conflictos con otros propios de la misma iglesia, ¿no? Cercanos a ti. Y luego dice, ¿por qué no sufres más bien el agravio? ¿Será que de todo quieres hacer algo grande, hacer algo gigantesco? Como decimos, hacer un mar en un vaso de agua, ¿verdad? Una tormenta, perdón. Dice, ¿por qué no sufres más bien el ser defraudado? ¿Ok? Esto debe tomarse con madurez. Hay veces que hay cosas que no puedes tú dejar, porque no solo te afectan a ti, pero hay cosas como te dije hace un rato, ¿no? Alguien te pidió 20 pesos, 50 pesos, ok, pues mira, para que no tengas problema más y te me estés escondiendo de que no me quieres pagar, te perdono la deuda, ya dejémoslo ahí. Ya, sí, déjalo, no hay problema. No voy a ir con el pastor, ni le voy a decir, ni voy a ir a la policía, ni voy a decir que me robaste, no te preocupes, ya, ahí queda. Sufro el agravio, me quedo con él. Eso es sufrir el agravio. Legalmente es como allanarte. Ok, ya acabamos el conflicto. ¿Sí? Lo dejo ahí ya, pendiente. A veces va a pasar eso. Sufrir el agravio implica perdonar en tu corazón independientemente de que la otra persona restituya, pida perdón, pague, reconsidere o no haga nada de lo anterior quizás. Y para guardar tu paz, y para guardar tu corazón y para no involucrar quizás a terceros, depende cada caso, repito, es complicado, lo dejas de lado. Y también implica no buscar venganza por propia mano. ¿Por qué? Porque ya lo dejaste. Es una consideración muy importante que debes también atender. Vamos a ver entonces, por último, los 5 puntos de lo que la Biblia nos enseña que es el perdón. Número 1, es amar a pesar del pecado de la persona. Quizás es el punto principal. Ahora, ¿qué es amar? Es que amar es decirle todo está bien, te quiero mucho. No. Amar a veces implica reprender,
exhortar, instruir, corregir. Si alguien peca contra ti y tú no vas a hablar con él, tú no lo estás amando. Estás brincando la primera instrucción. No estás amando a tu prójimo. ¿Por qué? Porque lo estás dejando que se pierda en su error, en su pecado. Pues sí, se va a perder, pues sí, se va a perder por su pecado. Sí, pero tú tienes en tu mano algo que puedes hacer. Y no lo estás haciendo, no estás amando. Entonces, amar no es decir, qué bueno, no te preocupes, sí me hiciste, pero no, mira, no te preocupes. Yo como soy cristiano, yo te perdono todo y puedes hacerme lo que tú quieras y todo está bien. No, eso no es perdón, eso no es amar. Eso es ser un alcahuete. Eso es, de hecho, es aborrecer. Dice la Biblia, el que ama a su hijo desde temprano lo corrige. Pero el que no, ¿qué dice la Biblia que hace? A su hijo aborrece. El que detiene el castigo aborrece el alma de su hijo. Entonces, cuando digo yo amar a pesar del pecado, es que a lo mejor tú puedes sentir la tentación de dejarlo, bueno, pues ya que lo juzgue Dios, ya él con Dios, porque me hizo. No, tienes tú que hablar con él, buscar la forma. Eso es amar. Vamos a leer Romanos 12:20. Después de leer lo que vimos del verso 19 de no te vengues, sino dejar lugar a la ira de Dios, dice el verso 20, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Un pastor en una ocasión, a la pregunta de un congregante sobre qué debía de hacer con su vecino que le había ofendido, le dijo, pues quémelo. Dijo, ¿cómo, pastor? Perdón. Sí, quémelo. Vamos a leer Romanos 12:20, dice. Hágale el bien, busque su bienestar, bendígalo, ore por él. Eso es quemarlo. Ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. Porque él se va a dar cuenta que a cambio del mal que él te está dando, tú le estás pagando con bien. Y eso puede tener un efecto todavía mayor en el corazón que el castigo o que el desquite. Mucho mayor. Es la forma en cómo Jesús nos atrajo, ¿verdad? A nosotros. Mira, a pesar de todo lo que tú le has hecho a Dios, ¿cómo te trata Él? ¿Cómo te habla? ¿Cómo se dirige? ¿Cómo te busca atraer? Y tú dices, ¿quién soy yo? ¿Por qué a mí? Y eso parte tu corazón. ¿Por qué Dios me trata así a pesar de que no debiera tratarme así? ¿Por qué es bueno conmigo? Entonces, amar a pesar del pecado. Cuando Jesús dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo, eso es amarlo. Eso es amarlo, de hecho. Número 2, implica buscar el bien de quien te ofendió. O sea, orar por él, hacerle el bien, ya lo vimos ahorita, ya me metí ya en el segundo punto también. Buscar hacerle el bien. Porque es una forma de ganar a tus enemigos para Cristo. Hay muchas anécdotas al respecto de cómo misioneros que fueron a lugares inhóspitos y que eran sumamente agresivos en contra de cualquier ideología y mucho más del evangelio, cómo pudieron llegar y alcanzar y tocar las vidas de ellos cuando pudieron ejercitar el perdón. De hecho, hay una anécdota que me acuerdo en China ocurrió esto es real. Es real, un chino, un misionero, eran de una misión bautista, de las que donde Hudson Taylor predicó a principios del siglo XX. Y la pregunta fue un chino a hablar con un predicador, un misionero, le dijo sí. Y se acercó y le dio una bofetada en la cara. El misionero pues se quedó extrañado y dijo, ¿por qué me golpeas? Le dijo, ¿qué siente usted ahora que le hice esto? Dice, pues ¿qué siento? Pues me siento ofendido, ¿por qué lo haces? ¿Pero qué va a hacer? Dice, pues no voy a hacer nada, eso te voy a perdonar, pero ¿por qué lo hiciste? Dice, ok, dice, es que yo he oído de su evangelio, pero nunca lo he visto. Ahora lo veo, dice. Quería ver usted cómo reaccionaba. Digo, no fue quizás el mejor ejemplo para él, pero puede ser. Y cuando alguien sabe que tú eres cristiano, te van a probar por ahí. A ver, voy a hacer esto, a ver qué haces, ¿no? Jesús dijo, os envío como ovejas en medio de lobos. No hay muchas esperanzas para una oveja en medio de lobos, ¿verdad? El cristiano dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os persigan, os vituperen, blasfemen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Así fue el caminar de Cristo. Si tú no quieres padecer como Cristo padeció,
o no estás dispuesto a padecer como Cristo, no puedes ser cristiano. Porque Jesús dijo, si que alguno quiere venir a mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y a veces este punto del perdón tiene que ver también con tomar la cruz. Tiene que ver con negarte a ti mismo, con dejar tu orgullo, con dejar tu derecho de un lado, porque también Jesús dejó su derecho. Él no tenía por qué estar en la cruz. En esa cruz teníamos que estar tú y yo. Y Él eligió dejar su derecho de no estar allí para estar allí, para darte a ti derecho. ¿Quieres ser cristiano? Sigue el ejemplo de Cristo. ¿Quieres ser religioso? Vive como tú quieras y carga tu Biblia. Pero te apuesto que el día que llegues delante de Dios, Él te va a decir, yo no te conocí. ¿De dónde eres? No te conozco. Tú nunca caminaste conmigo. Tú hiciste tu voluntad. Tú viviste tu cristianismo a tu manera, no el que yo te dije en la palabra de Dios. Qué importante es. Número 3. ¿Qué implica entonces? 5 puntos de lo que es perdonar. Implica estar dispuesto a facilitar los medios para que exista un arrepentimiento, perdón y reconciliación con la otra parte. Cuando se cierran las comunicaciones, me ofendiste, no te hablo. Ya estás cometiendo un pecado ahí. Porque no estás amando a tu prójimo, porque estás guardando rencor en tu corazón y porque además estás ejecutando una sentencia, le estás cortando la comunicación a la persona como si fueras tú el que va a decidir lo que tiene que hacerse. Implica, voy a volver a leer, estar dispuesto a facilitar los medios para que exista un arrepentimiento, perdón y reconciliación. Y eso siempre se traduce en comunicación. Y lo primero que sentimos en nuestra carne cuando alguien nos ofende es, ya no te hablo. Te bloqueo, ¿verdad? En el celular, ahí te bloqueo. Ni un mensaje quiero recibir de ti. Te borro de mi perfil, te borro de mis contactos. Y que sepa que lo borré, y que sepa que lo saqué del grupo. Y pues ya estás tú actuando como juez. Le quitaste el lugar a Dios, ¿ya? ¿Y sabes qué? Que esa va a ser su sentencia. Ya, tú ya ejecutaste la sentencia. Ya Dios no va a hacer nada porque tú ya hiciste lo que tú crees que tenías que hacer. Mal. Tienes que amarrarte tus sentimientos. Tienes que llevarlos cautivos a la presencia de Dios. Y decirle, Señor, ayúdame porque esto me está lastimando mi corazón. No quiero caer preso de la amargura. No quiero caer preso del rencor. No quiero caer preso del enojo, porque el enojo habita en el seno de los necios, dice la Escritura. No quiero hacerme un necio. Quiero ser sabio. Quiero aprender como tú a perdonar, Señor. Enséñame. No sé. Mi carne se revela, me cuesta trabajo. Mi orgullo me dice que no, pero tu espíritu me dice que sí. Y que hay ahí una lucha, una estira y afloja entre la carne y el espíritu. ¿A quién le vas a hacer caso tú? Como esa imagen que vemos frecuentemente, ¿verdad? Un angelito y un diablito hablándote a cada uno en cada oído. Y cada uno te está susurrando lo que tienes que hacer. No, hazle igual. Te borró de su perfil, pues también tú bórralo. Antes que te corran, renuncia. Sí, para que digan, no me corres, renuncio yo. Nadie de mejores lugares me han corrido. Ya me voy. Bueno, pues ya tomaste tu decisión. Eso es lo que no tenemos que hacer y desafortunadamente es lo que siempre hacen las personas cuando no consideran la palabra de Dios. ¿Y sabes qué pasa? Que se van cargando llenos de problemas bultos, gigantescos, de rencores, de pleitos, de amarguras. Luego llegan las fechas navideñas, se reúnen todos a comer y la comidilla son todos los pleitos del año y de los años pasados. Todos salen indigestados de ahí, de ira y de rencor. Punto número 4. ¿Qué más? Implica no permitirnos ser guiados o gobernados por la indignación o el enojo, fruto de recordar lo que se nos hizo. Ya lo comenté hace un rato, los puntos van en cadena, uno te lleva al que sigue. No te permitas ser guiado por la indignación. ¿Tienes derecho a indignarte? Sí. ¿Tienes derecho a enojarte? Sí. No es pecado que te enojes si alguien te hace daño. Cuando Jesús le dieron una bofetada, no le dio risa, preguntó, si he hablado mal, di en que está mal, y si no, ¿por qué me golpeas? Pero Señor, tú dijiste que debíamos poner la otra mejilla.
¿Por qué si te dieron una bofetada porque no dijiste, ahora dale acá? Porque eso no es lo que el Señor Jesús dijo. Por eso hay que estudiar la Biblia. Porque Jesús nunca puso la otra mejilla de esa forma. Poner la otra mejilla es actuar en consonancia a la palabra, es amar al ofensor, es no vengarte por tu mano, es dejar el juicio. Eso es poner la otra mejilla. ¿Sí? Porque Jesús nunca lo hizo. Oye, pues si Jesús mismo dijo, si alguien te pega en una mejilla, ponle la otra, muchos lo toman literalmente, ¿verdad? Y piensan que si alguien te hace una ofensa, pues déjalo ahora que te haga la siguiente. Dios no te pide eso nunca, porque Él no lo hizo en primera instancia. Y Dios nunca te va a pedir que hagas algo que Él no ha hecho antes. Por eso Él tuvo que hacerse hombre. Y por eso Él hizo todo lo que hizo en la tierra para ser ejemplo tuyo y mío, y que tú imites su ejemplo y sigas sus pisadas. Entonces, eso no es, ¿sí? Eso es un tema que también podemos hablar, pero te lo resumo en una frase. Implica utilizar los medios establecidos por Dios para arreglar tu situación, nunca los tuyos. Eso es poner la otra mejilla. Y estar dispuesto incluso a ceder en ciertos casos. Hace tiempo creo que les comenté esa anécdota, me causa mucha gracia, porque era de un hombre que llegó y compró un terreno, una granja, y el vecino que tenía en el otro terreno era una persona bastante malhumorada, tenía fama de ser pendenciera también, y cuando llegó él a vivir ahí, él era cristiano, y estaba acostumbrado que se peleaba con toda la gente que no está a gusto si no pelea con alguien, ¿no? Y bueno, llegó este vecino que era cristiano a vivir y empezó también a provocarlo. Y le dijo, oiga, pues su vaca viene a entrar aquí y viene, dice, ¿y qué va a hacer si dejo mi vaca? Y dice, pues se la voy a llevar. Y no va a hacer nada con la vaca. No, pues es de usted, se la llevo. Amárrala, por favor. No la voy a amarrar. Bueno, pues se la tendré que llevar. En otra ocasión después empezó a construir una barda y a propósito la construyó invadiéndole 1 metro de su terreno de él. Y le dijo, ¿qué va a hacer? ¿Vamos a tener pleito? ¿Va a haber tribunales o algo? Dijo, no, la verdad es que no. ¿Usted cree que ahí es su lugar? ¿Quiere construir ahí? Es 1 metro, no me afecta. Era una granja. Constrúyalo. Entonces, ¿no va a hacer nada? No, pues ya no hizo la barda. O sea, lo que estaba buscando era el pleito nada más. Pero como para pelear se ocupan 2, cuando uno no quiere pelear, pues ya no hay pleito. ¿Sí? Esa es la sabiduría de la Biblia. La blanda respuesta quita la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. Y en las dificultades interpersonales, cuando alguien quiere pelear, si los 2 quieren pelear, pues va a haber pleito. Y van a salir chispas de ahí, y quién sabe en qué acabe todo, y puede que hasta los 2 se pierdan. Pero si uno no quiere pelear y se sujeta a la Escritura, no va a haber pleito. No va a haber pleito porque se requieren 2 para pelear. Uno solo no puede pelearse. Puede pelear consigo mismo, pero no va a haber más allá. Entonces, no dejarte ser guiado por tu carne, porque la única alternativa para el perdón es la amargura. Y la única alternativa para la amargura es el perdón. Solamente hay de 2 sopas, la que tú quieras tomar. Pero no hay más. No, pues yo sí, perdono, pero yo no olvido. No, pues yo sí perdono, te perdono, pero no me vuelvas a hablar, por favor. Bueno, pues extraño perdón, ¿verdad? Que Dios te dijera, pues ya te perdono tus pecados, pero no vuelvas a dirigirme nada a la palabra, ¿eh? Ya ni ores, ni me cantes, no te voy a recibir nada. Oye, ¿qué Dios es ese, verdad? ¿El Dios de los filisteos o quién será? Pero Dios, el de la Biblia, no es. O sea, son ideas incorrectas en base al perdón, muy importante. Y punto número 5, por último. Este punto es muy importante, porque esto trata de cuando las cosas se remueven en el futuro. No permitirte hablar mal de la persona que te ofendió delante de otros, como regla general. ¿Sí? A veces, cuando las personas no arreglan sus circunstancias personales como les pide la Biblia, sienten que se hacen un poquito de justicia exhibiendo públicamente a la persona que las dañó delante de otros. ¿Sabes cómo es esto? Es como los niños, pero los niños en un sentido carnal, inmaduros. Como no voy a arreglar mi problema con él, te voy a contar todo lo que me hizo para que me digas que yo estoy bien y que él está mal. Y ya que tú me digas que yo estoy bien y él está mal, pues ya me siento como que yo estoy mejor. O sea, ¿qué es eso? Es una inmadurez terrible.
Y en lugar de hablar con la persona que te dañó, te ofendió, prefieres mejor contarle el chisme a otro para que se ponga de tu lado y hacer un... ¿Sabes cómo se llama eso en la Biblia? Es una obra de la carne que se llaman disensiones. La palabra disensión significa partidismo. Quiere decir que vas a contar tu versión de los asuntos para ganar tus partidarios. Y eso a veces pasa en las iglesias. Y ya tienen el partido del hermano que fulano le hizo una injusticia y ellos creen en su versión de él. Pero también está el partido de los otros que saben que es otra versión y que lo han escuchado a él. Y entonces, ¿qué pasa? Eso genera las divisiones. Es una obra de la carne. Y Satanás es experto y es inteligentísimo para meter ese tipo de cuestiones en las familias, en los matrimonios, en las iglesias, en los trabajos, en los gobiernos, en todos los ámbitos, porque Satanás viene a matar, a hurtar y a destruir. Y él sabe que una casa dividida contra sí misma nunca prevalece. Y si algo fomenta las divisiones, las disensiones, que son pecados que cualquiera que los practica, dice Gálatas 5, 19 al 21, no va a heredar el reino de Dios, es el no arreglar tus problemas y no perdonar. Y es increíble que a veces dentro de las propias iglesias la gente esté viviendo con partidismos, con disensiones y con problemas que no quieren atender porque son cobardes, porque no tienen fe en la palabra de Dios, de que si tú haces lo que Dios te pide, ¿qué dijimos hace un rato? Dios honra a los que lo honran. Si tú honras a Dios y haces lo que Él te pide y te sujetas a su palabra, Él te va a bendecir, Él te va a ayudar. Y aunque la otra persona no arregle el problema, tú sí vas a arreglar el que tú tenías y en el que ya te metieron, aunque tú no quisieras. Porque a veces no es que tú busques, simplemente te viste envuelto en un problema, en un chisme, en alguien que dijeron, en algo que se comentó. Pues háblalo, haz lo que te dice la Escritura. ¿Cómo vas a madurar si nunca pones a prueba lo que has aprendido de la palabra? ¿Cómo vas a madurar si nunca pones en práctica lo que Dios te ha enseñado en la Escritura? Nunca vas a madurar. Entonces, no permitirte hablar mal. Hay excepciones. ¿Cuándo? Cuando el pecado o la falta que cometió una persona es un peligro para una comunidad. Ejemplo puede ser lo que les comenté hace un rato de este triste caso que me tocó a mí atender. Pero también tenemos un ejemplo en la Biblia, el único que tenemos. Vamos a leer Gálatas capítulo 2, versículos del 11 al 14. Ya esto es lo último. Sé que el estudio ha sido un poco largo, pero me parece demasiado importante porque esto es parte de la vida cotidiana de todos nosotros. Gálatas 2, versículos 11 al 14. Voy a leer. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación, ahí hasta puede escribir en su Biblia, la palabra es hipocresía, es un pecado. En su hipocresía, en su simulación, participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé, otro apóstol, también fue arrastrado por la hipocresía de ellos. O sea, dos personas prominentes en pecado. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, ¿dónde? Delante de todos. Es una excepción a la regla. No fue con él en privado, lo hizo delante de todos. Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Es un ejemplo, un testimonio. ¿Qué estaba pasando? Lo explico brevemente porque es un tema muy... que los que no eran judíos pues no comían o no guardaban todas las reglas alimentarias que los judíos tenían. Pero cuando venían judíos a la iglesia, cristianos obviamente, ya no se juntaba con los gentiles.
y solo se juntaba con los judíos. ¿Cómo le llamamos a eso cotidianamente? Simulación, hipocresía, doble cara. Y Pedro estaba participando de eso. Y no solamente Pedro, Bernabé, que es otro apóstol, una persona prominente en el evangelio, también siguió su ejemplo, pues impulsado y motivado por el propio mal actuar del propio Pedro. Cuando Pablo llegó a esta iglesia y vio cómo se estaba lastimando el corazón de la iglesia de Galacia por la actitud de Pedro, que era pues nada menos que era el pastor, era el pastor de la iglesia, ¿no? Y a veces hay un problema porque la autoridad, ¿quién le va a marcar sus faltas? Y también nosotros nos podemos equivocar y necesitamos también que nos digan nuestras faltas, porque somos hombres, no somos Dios. Bueno, pues Pablo vio eso y delante de todos le dijo: a ver, Pedro, si tú eres judío y vives como gentil, ¿por qué obligas a los gentiles a que ahora se comporten como judíos? Se ha de haber puesto de colores Pedro ahí, y Bernabé y todos los que estaban con él. O sea, fue algo muy vergonzoso. Ahora, ¿cuándo ocurrió esto? Cuando Pedro está comentando esto, lo está comentando en una iglesia donde no ocurrió. Lo está comentando en Galacia. Esto fue en Antioquía, perdón, lo que comenté hace un rato. No fue en Galacia. En Galacia lo está explicando Pablo, pero esto había ocurrido aproximadamente 3 años atrás en la iglesia, en Antioquía, en otra iglesia. ¿Por qué exhibe la falta de Pedro? Otro apóstol. ¿Tenía un problema con Pedro? ¿Pedro tenía problema con Pablo? Cuando Pablo escribe sus cartas, dice, Pablo escribe cosas difíciles de entender, de mucha bendición, y se refiere a él bien, no hay ningún problema. Pero aquí la cuestión era que el pecado que estaba cometiendo Pedro era un pecado que podía llevar a la iglesia a una división por cómo él estaba actuando. Y por eso públicamente lo reprendió y exhibió su falta aún para enseñarle a otra iglesia que si eras gentil no tenías por qué judaizar. Y es triste porque esto está pasando todavía hoy en día en muchos lugares, ¿verdad? Hay mucha gente que piensa que por no comer carne de puerco y por dejarse hacerse chinitos en el pelo y ponerse una cajita en la cabeza y por hablar en hebreo ya van a tener más cerca de Dios. Y es un error que ya se reprendió hasta el cansancio en la Escritura. Pero sigue ocurriendo. Bueno. Entonces, como regla general, cuando tú perdonas, Dios te pide, guarda tu corazón. Tuviste una mala experiencia, tuviste un evento mal con alguna persona, te dañó, te ofendió, o tú lo ofendiste, no sé, y ya perdonaste eso, déjalo, a menos que le pueda servir de utilidad a alguien. Y si puedes no dar nombres es mejor. Yo ahorita que hablé lo que les comenté del caso, yo no di nombres, ni lugares, ni nada. ¿Por qué? Pues porque es algo que puede ser potencialmente terrible. La persona quizá Dios ya la restauró, no lo sé, pero es un ejemplo que yo viví y sirve de instrucción para ustedes también. Pero no voy a exhibir públicamente a una persona. Todo esto implica el perdón, amados. Esto es perdonar. Nada menos que esto es perdonar. Si tú tienes algún conflicto con alguien, tienes alguna situación en tu corazón que no has resuelto, eso te estorba de caminar con Dios. Si ya estás caminando con Cristo porque eres parte de la iglesia, te digo algo, no vas a poder crecer espiritualmente. Te vas a quedar siempre siendo, como decía el apóstol Pablo a los Corintios, vas a ser siempre un niño que requiera siempre tomar leche y nunca vas a poder comer carne, porque tú mismo te estás impidiendo tu crecimiento espiritual. Porque no estás dispuesto a creerle a Dios y creer que si tú aplicas su palabra y te niegas a ti mismo, Dios te va a bendecir. Y Dios te va a ayudar y Dios va a bendecir tu vida espiritual también. Al tú decidir no hacer lo que te pide la Biblia, le estás diciendo a Dios, yo quiero vivir mi cristianismo a mi manera, no a la que tú me dices, Señor. Aunque hagas todo lo demás, porque ya de inicio Dios te dice, no me ofrezcas tu ofrenda. Primero vaya y arréglate con tu adversario. Y después ven y ya ofréceme ahora sí tu ofrenda. Y en segundo lugar, también les digo que hay una advertencia de parte del Señor. Y con esto voy a concluir en Mateo 18, 21. De hecho, es la conclusión de cuando Pedro le pregunta, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Y cuando Jesús le dice, versículo 22, Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Ahora voy a explicar por qué yo me imagino que Pedro se ha de haber puesto de colores.
porque Pedro sí entendió, pero a lo mejor no dio crédito. Y Jesús, viendo esa actitud en el corazón de Pedro, dijo: ¿sabes qué, Pedro? Te voy a explicar bien lo que te voy a decir y te voy a advertir además algo. Vamos a seguir leyendo lo que Jesús le dijo después de esa declaración. Versículo 23. Por lo cual, es la consecución del diálogo, no termina. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, el que había acabado de ser perdonado, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, una parte ínfima de lo que a él le habían perdonado, y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose, lo mismo que hizo él antes, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Actuó, como decimos, actuó como juez. Verso 31. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor, al rey pues, todo lo que había pasado. Entonces, llamándole otra vez, lo llamó, le dijo: siervo malvado. Vea los adjetivos que usa la parábola. Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Pero que no le había perdonado ya la deuda, ya se le acababa de perdonar. ¿Por qué me la vuelves a cobrar si me la perdonaste? Porque yo había dicho que te perdonaba, pero ¿sabes qué? Ahora no, ahora me pagas todo lo que me debes. Pero qué injusto eres, ya me habías perdonado, ¿no? Me vas a pagar todo lo que me debes. Verso 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Y hasta me atrevería a decir, esto es una opinión mía, que Jesús le dijo: ¿te quedó claro, Pedro? ¿Ya entendiste? Sí, maestro, ya entendí. Me estás advirtiendo que si yo no vivo en esa actitud de perdón, tú tampoco vas a perdonarme a mí. Ya entendí. Ayúdame, porque mi carne, mi orgullo, mi derecho y yo van a pedir justicia. Pides que yo te deje a ti la justicia. Ayúdame. No quiero ser juez, quiero ser como tú. Cerremos nuestros ojos. Practiquemos el perdón bíblico, mis amados hermanos. Frecuentemente recibiremos acciones en nuestra contra que nos hagan ser ofendidos, que nos lleven a pensar que tenemos derecho a hacer tal o cual cosa. Y Dios nos advierte desde ahora que lo hagamos. Tal vez fuiste alguien que sufrió injusticias de parte de tus padres, de tu padre tal vez. Te dañó, te ofendió, no fue el padre que debía ser. Hoy Dios te dice que debes tú perdonar. No eres tú el juez. ¿Y cuántas veces al erigirnos como jueces actuamos de una forma carnal, dejándonos llevar por nuestra ira y no damos lugar a la misericordia ni a la justicia de Dios? Hoy Dios te dice que sueltes. ¿Sabes qué significa perdonar en hebreo? Significa soltar. Suelta la carga ya. Déjala. Déjamela a mí. No la sigas cargando porque así no puedes caminar.
Tu vida es como una lancha que tiene un ancla y Dios te dice, entra al mar de mi misericordia, y esa ancla que tu barco, que tu lancha tiene pegada a él, no te deja caminar, no te deja avanzar. Te está esperando Dios para usar tu vida, para bendecirte, para perdonarte, para darte muchas cosas que Él tiene planeadas para ti, para los tuyos. Pero esa falta de perdón, pero esa amargura impiden que Él pueda hacer cualquier cosa contigo. Impiden que Él pueda obrar como Él quisiera obrar contigo. Hoy Dios te dice, suéltalo, déjamelo a mí. No es una injusticia. Al contrario, recuerda, vas a comer el manjar del Rey. El manjar del Rey que expresó, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Que estando en la misma cruz, padeciendo injustamente por tus pecados, por mis pecados, Él aún así eligió el camino de la misericordia. Ese ejemplo tú y yo hemos recibido para que hagamos lo mismo con aquellos que nos ofenden a nosotros. Quitemos las piedras de delante del camino del Señor. Allanemos el camino para que Él pueda glorificarse en nuestras vidas, en tu familia, en tu matrimonio, en tu vida particular. Quita las piedras, déjalas. Dios sabe que el dolor puede ser grande, pero también sabe que la consecuencia de no soltarlo va a ser más grande al final. Y por eso Él te dice, entrégame hoy todo eso. Déjalo. Haz como yo te enseño. Habla con tu prójimo. Trátalo. Busca la forma de reconciliar tu vida y quitar todo impedimento que esté en tu corazón. ¿Cuántas veces, Señor, perdonaré? ¿Cuántas veces, Señor, perdonaré? Yo quiero perdonar y estar cerca de ti. ¿Cuántas veces, Señor, perdonaré? 70 veces 7, 70 veces 7, debes tú de perdonar. 70 veces 7, 70 veces 7, debes tú de perdonar. ¿Cuántas veces, Señor, perdonaré? ¿Cuántas veces, Señor, perdonaré? Yo quiero perdonar y estar cerca de ti. ¿Cuántas veces, Señor, perdonaré? 70 veces 7, 70 veces 7, debes tú de perdonar. 70 veces 7, 70 veces 7, debes tú de perdonar. ¿Cuántas veces, Señor, perdonaré? ¿Cuántas veces, Señor, perdonaré? Yo quiero perdonar y estar cerca de ti. ¿Cuántas veces, Señor, perdonaré? 70 veces 7, 70 veces 7, debes tú de perdonar. 70
debes tú de perdonar. Dios conoce todas las circunstancias que hay en nuestras vidas. Él no ignora el dolor y la aflicción que el pecado nos produce cuando somos objeto de Él de parte de otra persona. Él no nos pide que enterremos nuestros sentimientos o que dejemos de sentir, porque somos humanos y Él sabe que tenemos deseos y pasiones también. Él te pide que hagas conforme a tu palabra, conforme a su palabra. Te pide que hagas y te guíes conforme a la sabia dirección de aquel que te creó y aprendas a resolver las dificultades, los pecados, de la forma bíblica, de la forma que Él lo resolvió cuando trató con el pecado aún de la humanidad. Con mis manos hacia el cielo y sin contiendas en mi corazón, de rodillas me postro ante ti, Señor, y deseo hacer tu voluntad. Con mis manos hacia el cielo y sin contiendas en mi corazón, de rodillas me postro ante ti, Señor, y deseo hacer tu voluntad. Que cada miembro en mí, que todo lo que soy, exprese amor y gratitud, porque el deseo de mi corazón es amarte y darte adoración. Con mis manos hacia el cielo y sin contiendas en mi corazón, de rodillas me postro ante ti, Señor, y deseo hacer tu voluntad. Que cada miembro en mí, que todo lo que soy, exprese amor y gratitud, porque el deseo de mi corazón es amarte y darte adoración. Que cada miembro en mí, que todo lo que soy, exprese amor y gratitud, porque el deseo de mi corazón es amarte y darte adoración. Que podamos elevar manos sin contienda ni envidia, dice la Escritura. Elevar manos santas delante de la presencia de Dios. Que nos pueda Él dar su sabiduría, porque dice la Escritura que sigamos la paz y la santidad con todos, sin la cual nadie verá al Señor. Oh Señor, cuánto necesitamos de esta gracia, cuánto necesitamos de tu instrucción y enseñanza para poder caminar de esta forma. Ahora entendemos por qué tú enseñaste a los discípulos a orar de esta forma cada día, Señor, sabiendo que todos ofendemos muchas veces de palabra. Pero gracias a ti hemos aprendido, Señor, el camino. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios tengo gozo
Por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios tengo su amor. Por la gracia de Dios tengo su paz. Por la gracia de Dios tengo perdón. Conocí el amor para dar amor. Conocí la verdad para dar verdad. Conocí el perdón para perdonar. Conocí a Jesús para dar amor. Conocí a Jesús para dar verdad. Conocí a Jesús para perdonar. Te damos gracias, Señor, porque te hemos conocido, porque te nos has revelado y te nos has mostrado, Señor. No porque seamos mejores, ni porque lo merezcamos tampoco, Señor. Por tu amor, por tu misericordia, Dios mío. Y hoy te bendecimos porque aprendemos en tu palabra cómo resolver una de las situaciones más complicadas que se presentan en la vida de todo ser humano. Porque podemos constatar, Señor, que en tu palabra está tu sabiduría. Porque podemos constatar, Señor, que si hacemos lo que tú nos dices, encontraremos paz, Señor. Que si seguimos tu palabra y tu consejo, como dice en la Escritura, el camino de la corrección trae sabiduría al que es ejercitado en ella. Te bendecimos, Jesús, porque tú también elegiste practicar el perdón con nosotros cuando éramos deudores a ti. Amigos, si tu vida está sin Cristo en este día, si tú aún eres deudor a Jesucristo porque tus pecados te han llevado a donde estás hoy, hoy pide perdón al Padre en el nombre de Jesucristo. Y Él puede darte vida. Y Él puede darte una nueva esperanza y un caminar de su mano. Solo Él y nadie más que Él. Si has vivido en el camino de la ignorancia, en este mundo siguiendo su corriente y sus deseos, yo hoy te invito a que vengas a Jesucristo, que te arrepientas de tu pecado, renuncies a tu forma de vida y le des al Señor la preeminencia, le des el trono de tu corazón, lo busques, vengas a su misericordia, porque solo Él te va a poder ayudar a quitar esas cargas de amargura que hay en tu corazón. ¿Cuánto necesitamos tu gracia, Señor? ¿Cuánto necesitamos, Jesús? ¿Cómo necesitamos de tu amor, Jesucristo? Tu dirección para tomar las mejores decisiones en nuestra vida. Te bendecimos y te alabamos por ello, porque nos has dado una esperanza, Señor, para caminar. Nos has dado un camino para seguir. Nos has dado, Señor, una esperanza en la cual confiar, que es verdadera, porque tu vida está de por medio como garantía, Señor, de lo que tú has hecho para nosotros. Gloria a ti, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Una nueva oportunidad me diste, Señor.
una nueva oportunidad me diste, Señor. Caminaba en camino de muerte, pero tú una nueva oportunidad me diste, Señor. Por su perdón hemos alcanzado eso. Una nueva oportunidad me diste, Señor. Una nueva oportunidad me diste, Señor. Caminaba en camino de muerte, pero tú una nueva oportunidad me diste, Señor. Un cambio total tú hiciste, Señor. Un cambio radical tú hiciste, Señor. Cosas nuevas tú me enseñaste, pero tú una nueva oportunidad me diste, Señor. Un cambio total tú hiciste, Señor. Un cambio radical tú hiciste, Señor. Cosas nuevas tú me enseñaste, pero tú una nueva oportunidad me diste, Señor. Te damos gracias, Señor, porque en tu perdón encontramos una nueva oportunidad de vida, Señor. Y hoy nos enseñas que esa oportunidad que tú nos diste, también nosotros la demos, Señor. Que demos de gracia lo que de gracia hemos recibido, y que seamos así hijos de nuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y sobre buenos, sobre justos e injustos, y sigue haciendo justicia y misericordia a aquel que se acerca a Él. Te bendecimos en esta hora, Señor, en el nombre de Jesucristo. Bendito seas.